Hola, soy la doctora Esmaira Rivera y esta es la segunda parte del video Todo sobre las tesis. Aquí te voy a explicar la estructura general de una tesis, específicamente los capítulos 3, 4 y 5. No te olvides de darle me gusta al video si te pareció interesante, suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. Continuando con la estructura general de una tesis, seguimos con el capítulo 3. Este es el marco metodológico. Aquí es en donde colocamos todo lo referente a los aspectos metodológicos que va a tener nuestra investigación. Este puede contener el enfoque de investigación, el tipo de investigación y el diseño de investigación. Comencemos con el enfoque. El enfoque puede ser cuantitativo, cualitativo o mixto. Un enfoque cuantitativo es aquel en el que se va a recolectar una serie de datos y se van a analizar estadísticamente. Es decir, los análisis van a partir de números que son cuantitativos. Cuando se habla de un enfoque cualitativo, aquí ya no nos vamos a basar en números ni en análisis estadístico. Por el contrario, es información teórica, información a profundidad que vamos a obtener a partir de la utilización de instrumentos que son propios de la investigación cualitativa. Y el enfoque mixto sería una combinación de los dos enfoques anteriores. Es decir, va a haber una recolección de datos numéricos y va a haber una recolección de información a profundidad. Los datos numéricos se van a analizar por medio de la estadística y la información a profundidad se le hará análisis de contenido. Siguiendo con el tipo de investigación, hay que recordar que en la primera parte de esta explicación se mencionó que el tipo de investigación está relacionada con el alcance del objetivo general. El alcance está definido por el verbo que se utiliza al principio del objetivo general. Si observamos la información dada por la autora Jacqueline Hurtado en su libro El proyecto de investigación, dependiendo del verbo con el que comience nuestro objetivo general, entonces hay que definir el tipo de investigación y obviamente hay que redactar la pregunta de investigación. En el ejemplo que habíamos estado utilizando, dijimos que nuestro objetivo general era evaluar la factibilidad técnico-económica. Si ustedes observan aquí al final de la tabla, está el objetivo evaluar, o como también se le puede decir, valorar o estimar. Este objetivo que comienza con este verbo, su pregunta de formulación corresponde o comienza con ¿hasta qué punto? En nuestro caso, ¿hasta qué punto la factibilidad técnico-económica o es factible técnica-económicamente el proyecto tal? Y eso está asociado a un tipo de investigación evaluativa. Dice, su objetivo es evaluar los resultados de uno o más programas, los cuales hayan sido o estén siendo aplicados dentro de un contexto determinado. Y así sigue, ¿no? La definición de una investigación de tipo evaluativa. Si nuestra investigación hubiese comenzado con un objetivo general, que es por ejemplo, diseñar un plan de recursos humanos, por ejemplo, o un plan estratégico. Si nuestro objetivo general comienza con este verbo diseñar, entonces la pregunta de formulación debería estar redactada de esta forma. ¿Cuáles serán las características de este plan estratégico o de este plan de recursos humanos o cualquier cosa que queramos diseñar o que hayamos planteado en nuestro objetivo general? Y el tipo de investigación corresponde a proyectiva. Dice, intenta proponer soluciones a una situación determinada a partir de un proceso previo de indagación. Implica explorar, describir, proponer alternativas de cambio, más no necesariamente ejecutar la propuesta. Entonces, dependiendo del verbo con el que comience nuestro objetivo general, se formula la pregunta de investigación y se define en el capítulo 3 el tipo de investigación. Obviamente, si estamos en un nivel evaluativo, es porque este nivel evaluativo ha pasado por estas etapas previas.
Si estamos en un nivel proyectivo, es porque nuestra investigación, a partir de sus objetivos específicos, ha pasado por estas etapas previas. Yo puedo tener también una investigación descriptiva, tipo de investigación descriptiva, pero es porque su objetivo general comienza con alguno de estos verbos. Y la pregunta de formulación debería redactarse de esta manera. Entonces, el objetivo general es el que indica hasta dónde se va a llegar en la investigación y define el tipo de investigación. El tipo de investigación es uno solo, pero si nosotros estamos haciendo actualmente una investigación y si ustedes han revisado investigaciones de otras personas y las han utilizado como antecedentes, si leyeron el capítulo del marco metodológico, se van a dar cuenta que tienen tendencia a colocar varios tipos de investigación. El tipo de investigación es uno solo y está asociado al verbo con el que comienza el objetivo general, que es el que nos dice hasta dónde vamos a llegar. Entonces, repito, hay una relación entre el título de la investigación, la pregunta de formulación y el objetivo general. Y ahora le agregamos el tipo de investigación. Si continuamos con el marco metodológico, el siguiente punto es el diseño de la investigación. Este sí puede ser dividido de varias formas. Por ejemplo, según el tipo de estudio, el diseño puede ser experimental y no experimental. Se dice que es experimental cuando nosotros vamos a manipular deliberadamente nuestras variables objeto de estudio. Se dice no experimental cuando nuestras variables de estudios no van a ser manipuladas a propósito, sino que se van a estudiar en su contexto natural, tal cual como ellos aparecen, como esa variable aparece en su contexto. Entonces, si tenemos una investigación con un diseño experimental, automáticamente queda descartado el diseño no experimental y viceversa, o es uno o es el otro. Según la obtención de los datos, se puede clasificar el diseño en de campo y documental. De campo es cuando nosotros vamos a nuestra realidad objeto de estudio y aplicamos un instrumento de recolección de datos de fuente primaria. Por ejemplo, un cuestionario que estemos aplicando, o hacemos una entrevista, o hacemos una observación. Ahí estamos tomando información de la realidad objeto de estudio, información de fuente primaria. Pero yo puedo tener un diseño documental en donde la información yo no la voy a obtener preguntándole a nadie ni observando ningún proceso. No, la información la voy a obtener revisando documentos, leyendo documentos físicos o electrónicos. Entonces, ahí no hay personas a las que preguntar. De hecho, nuestras unidades de análisis pueden ser documentos físicos o electrónicos, como les acabo de decir. En ese caso, el diseño sería documental. Si el diseño es de campo, automáticamente deja de ser documental. Si el diseño es documental, automáticamente deja de ser de campo. Pero esto de diseño documental no lo vamos a confundir con algo que está más adelante, que es una técnica de recolección de datos. Eso es diferente, pero llegado a ese punto se los explico. Otra clasificación dentro del diseño de la investigación es la temporalidad de la recolección de datos, transeccional o transversal y longitudinal. ¿Qué significa transeccional o transversal? Esto significa que vamos a aplicar los instrumentos de recolección de datos una sola vez en un momento único. Y longitudinal es que vamos a aplicar el instrumento varias veces, posiblemente a las mismas personas o a la misma población. A lo mejor puede ser a poblaciones diferentes, pero vamos a medir la evolución de la variable. En cambio, cuando es transeccional o transversal, no nos interesa medir la evolución de la variable. Medimos la variable en un momento y tiempo único. Aplicamos los instrumentos una sola vez. Si el diseño es transeccional, no es longitudinal y viceversa. Entonces yo puedo tener una investigación que sea, por ejemplo, no experimental, de campo transversal. Lo puedo tener así. Dentro de este marco metodológico, otro punto importante es la población y la muestra.
recordando que la población está constituida por el conjunto de unidades en los cuales se va a estudiar la variable o evento y que además comparten como características comunes los criterios de inclusión. Tenemos que definir quiénes son nuestras unidades de análisis y cuantificar ese tamaño de la población. ¿Quién es nuestra población objeto de estudio? ¿Es muy grande? No le podemos aplicar los instrumentos a toda la población, entonces tenemos que recurrir a una muestra. Es un subconjunto de la población con características similares. Entonces extraemos una parte de la población. Esa extracción de esa parte de la población se conoce como muestra y tienen que ser entonces representativa de la población, tener las mismas características que la población. Cuando estamos hablando de muestras, yo puedo aplicar como técnicas de muestreo el censo poblacional, el muestreo probabilístico o el muestreo no probabilístico. El censo poblacional se utiliza cuando yo voy a aplicar mis instrumentos de recolección de datos a toda la población. En ese caso no estaríamos hablando de muestra como tal. Eso puede utilizarse cuando la población es relativamente pequeña y manejable. No necesitamos calcular muestras. Ahora, si necesitamos calcular muestras, podemos aplicar el muestreo probabilístico, por ejemplo. Esto es la utilización de una expresión matemática para calcular un tamaño de muestra, que puede ser aleatorio simple, estratificado o cualquier otro método de muestreo probabilístico. Pero también existe el muestreo no probabilístico o intencional. Aquí no utilizamos fórmula para calcular la muestra, sino que el investigador, si es intencional, el investigador define una serie de criterios que le permiten seleccionar cuáles son los individuos que van a formar parte de la muestra y cuántos son. Define unos criterios y aquellos que cumplan con ese criterio van a formar parte de la muestra, pero no se utiliza ninguna fórmula matemática. Continuando con las técnicas e instrumentos de recolección de datos, cuando les hablé del diseño de investigación documental, mencioné lo de las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Yo puedo tener como técnicas de recolección de datos, si son de fuente primaria los datos, la entrevista, la encuesta, la observación. ¿Cuál voy a aplicar? Las que necesite para obtener información de fuente primaria. Normalmente las más utilizadas son la encuesta y la entrevista. ¿Y cuáles son los instrumentos de estas dos técnicas? El instrumento más utilizado de la encuesta es un cuestionario y es la imagen que vemos como ejemplo del lado izquierdo. Eso es un cuestionario mixto. Fíjense que tiene preguntas abiertas y preguntas con opciones de respuesta o cerradas. Eso se llama cuestionario mixto. Y la técnica de la entrevista, cuando tiene instrumento, su instrumento es una guía de entrevista, que es el ejemplo, la imagen que vemos del lado derecho. Eso es un ejemplo de una guía de entrevista. Entonces, fíjense que no es más que una lista de preguntas. No hay opciones de respuesta porque se supone que la persona, el entrevistador, va a hacer la pregunta y el entrevistado va a responder en función de sus conocimientos y lo que le esté preguntando, según su criterio. Esas son las dos más utilizadas. También existe la técnica de la observación directa, que es posible que tenga un instrumento si yo lo estoy haciendo en forma estructurada. Entonces puedo elaborar, por ejemplo, una lista de verificación o como también se conoce por su nombre en inglés, una checklist. O puedo elaborar cualquier instrumento que me permita registrar algún parámetro, alguna variable, alguna información de un proceso que se esté observando. Esas son tres técnicas que se aplican para la recolección de datos primarios: observación directa, encuesta y entrevista. Ahora, sí existe una técnica de recolección de datos de fuentes secundarias, que es la revisión documental, que es posible que pueda tener o no pueda tener un instrumento. Cuando tiene instrumento puede ser una tabla de análisis o simplemente una tabla de registro. Depende de la necesidad. Normalmente no tiene instrumento. La revisión documental como técnica de recolección de datos
de fuente secundaria, yo puedo aplicarla en una investigación de campo. Y eso no hace que la investigación sea con un diseño documental, sino que siga siendo una investigación de campo. ¿Por qué? Porque resulta que mis datos principales yo los obtengo preguntando, bien sea con un cuestionario o con una guía de entrevista, u observando algún proceso. Entonces, al existir técnicas e instrumentos de recolección de datos de fuente primaria, eso hace que automáticamente el diseño de la investigación sea de campo. Solo que se está utilizando como complemento una técnica de recolección de datos de fuente secundaria, que es la revisión documental. Ahora, si la única forma en la que yo voy a recolectar datos es a través de la revisión documental, yo no le voy a preguntar a nadie, no voy a utilizar un cuestionario, ni una guía de entrevista, ni voy a hacer una observación. Entonces, mi diseño es documental específicamente. La única técnica que voy a aplicar es la revisión documental, entonces mi diseño es documental. Pero al comenzar a aparecer estas técnicas de fuentes primarias, hace que automáticamente el diseño de la investigación sea una investigación con un diseño de campo. Eso es importante tenerlo claro. Otro punto que está dentro del capítulo 3 son las técnicas de procesamiento de información, y estas van a depender de la técnica y el instrumento que se utilizó. Si yo utilicé, por ejemplo, un cuestionario con preguntas cerradas, con sus opciones de respuesta, automáticamente yo tengo que utilizar una técnica de procesamiento de información que esté asociado con ese tipo de información que yo voy a recolectar, que es la estadística, que puede ser estadística descriptiva, estadística inferencial. Entonces, ese tipo de instrumentos, los cuestionarios cerrados, corresponden o son utilizados en investigaciones cuyos enfoques son cuantitativos. Si voy a utilizar, por ejemplo, un cuestionario con preguntas abiertas, si voy a utilizar una guía de entrevista, si voy a aplicar la técnica de la revisión documental, si voy a hacer incluso una observación de un proceso, ahí yo tengo que aplicar otra técnica de procesamiento de información. No es estadística descriptiva. Puede ser, por ejemplo, análisis de contenido. Y tengo que decir en ese punto también cómo voy a representar la información, qué voy a hacer con esa información. Si es estadística descriptiva, bueno, voy a colocar los datos en unas tablas de frecuencia y voy a hacer unos gráficos de frecuencia. Si voy a aplicar análisis de contenido, entonces voy a hacer unos análisis profundos con contrastación teórica de la información recolectada. Ese sería entonces el contenido del marco metodológico. El capítulo 4, el nombre genérico sería análisis y discusión de los resultados, pero es posible que se le coloque un nombre distinto, pero en forma general se llama así. Y ahí están todos los resultados que se obtuvieron de la aplicación de los instrumentos de recolección de datos. Puede estar dividido en dos partes. Uno es el análisis de los resultados, que es donde se colocan, si vamos a utilizar estadísticas descriptivas, las tablas y los gráficos con sus respectivos análisis de resultados. O la información recolectada a través de guías de entrevistas o de observación o de revisión documental. Y entonces, ¿qué hacemos en ese análisis de resultados? Ahí no van a aparecer tablas ni gráficos, ahí lo que van a aparecer es texto completo analizado, resumido y analizado y categorizado. Luego viene la discusión de los resultados, que es un análisis más profundo del que se hace en la parte anterior. Acuérdense que nosotros tenemos un cuadro de operacionalización en donde las preguntas están asociadas a indicadores y los indicadores a dimensiones y las dimensiones a la variable. Entonces, en esta discusión de los resultados, podemos contrastar los datos obtenidos y los resultados obtenidos entre preguntas de diferentes indicadores o de diferentes dimensiones para poder definir o desarrollar resultados que de repente a simple vista no se pueden observar. Pero cuando comenzamos a comparar y contrastar esos resultados individuales de cada pregunta, podemos deducir
Entonces aquí se hace un análisis más profundo. De hecho, se recomienda hacer contrastación con la teoría, porque para eso está la teoría en el capítulo 2, para contrastar. Acuérdense que la teoría dice el deber ser y cuando aplicamos los instrumentos conseguimos lo que realmente están haciendo. Entonces, cuando hacemos una discusión de los resultados y contrastamos con la teoría, podemos saber si eso que se está haciendo corresponde o no corresponde con la teoría. Y de ahí viene ese aporte que dijimos nosotros en la justificación que iba a dar esta investigación desde el punto de vista teórico. Luego viene el capítulo 5. Existen 5 capítulos cuando las tesis buscan hacer una propuesta de algo. Entonces, cuando buscan hacer una propuesta o un diseño de algo, aparece este capítulo 5. Ahí va la propuesta. Obviamente, la estructura de este capítulo depende de lo que se vaya a hacer. Normalmente se le coloca el objetivo de la propuesta, que puede ser uno general y varios específicos, o uno solo general. ¿Cuál es el alcance de la propuesta? ¿Qué es lo que va a abarcar esta? Y luego viene el desarrollo de la propuesta como tal. Por esta parte, como les digo, la estructura va a depender de lo que se quiera hacer, si es un plan estratégico, si es un plan de recursos humanos, si es un estudio de factibilidad, depende de lo que se quiera hacer. Entonces ese desarrollo, esa estructura del desarrollo de la propuesta va a depender de lo que se quiera hacer. Obviamente después de esto vienen aspectos adicionales como son las conclusiones, las recomendaciones, las referencias bibliográficas que obviamente deben estar de acuerdo a la norma que se utiliza en la universidad, como les dije, normalmente es la norma APA, y luego viene cualquier anexo que tenga o apéndice que tenga la investigación, ¿no? Que es información adicional que sustenta algunas partes de la investigación. Por ejemplo, ¿qué podemos colocar en un anexo? Podemos colocar el instrumento o los instrumentos de recolección de datos diseñados, pero en blanco, ¿no? Y cualquier otra información que se necesite. Hasta aquí hemos llegado con esta segunda parte desde el punto de vista teórico. Les voy a mostrar ahora un ejemplo de lo que es un instructivo de tesis de una universidad. Este es un instructivo que es una modalidad de titulación de una universidad mexicana. Fíjense el documento cómo está estructurado, habla acerca de las características generales de un proyecto de tesis y da los lineamientos. Como les comenté también en el primer video, cada universidad tiene sus lineamientos particulares. Fíjense que yo les decía entre 15 y 22 palabras el título y aquí se establece y se debe contener menos de 20 palabras. Debe ser atractivo para los lectores, debe tener relación con el problema, el objetivo y la hipótesis cuando la agregamos. Entonces, cómo deben estar los autores, cómo debe desarrollarse el resumen, cuántos términos o palabras claves debe tener el resumen, cómo debe ser el índice. Aquí habla de lo que es el primer capítulo, para ello se llama introducción. Como dije, cada universidad puede generar sus propios lineamientos con su propia estructura, pero sin embargo, a pesar de que el capítulo se llama introducción, miren lo que tiene aquí, la descripción del problema, la definición del problema, las preguntas de investigación, los objetivos y la delimitación junto con la justificación. El capítulo 2, si coincide, se llama bases teóricas o marco teórico, hace una división de lo que es el marco teórico con su marco legal, marco referencial. Ellos incluyen la hipótesis de investigación, todo lo que son la definición y términos básicos. Ellos aquí no solicitan cuadro de operacionalización, a veces las universidades no piden elaborar el cuadro de operacionalización, pero siempre se recomienda hacerlo para tener una guía de cómo estructurar las bases teóricas, aunque después no se incluya, por lo menos tenerlo como guía. El capítulo 3 es la parte metodológica, aquí habla del diseño del estudio, el universo de trabajo y la muestra, la operacionalización de la variable la pide en el capítulo 3, normalmente aparece en el capítulo 2 al final, porque ahí es donde está la teoría, pero fíjense que hay una variante, como les dije, hay universidades que ni siquiera lo piden, pero siempre es bueno hacerlo. Instrumentos de investigación, diseño técnico y metodológico,
Y aquí no habla de una propuesta. No, a veces lo que hacen es, en un capítulo como este de conclusiones y recomendaciones, presentan los resultados, que sería el equivalente al análisis de los resultados, conclusiones y recomendaciones. Luego vienen las referencias documentales, ¿no? Y la bibliografía complementaria y los anexos. Fíjense que aquí no se habla de un capítulo 5 de propuesta, porque eso depende del tipo de tesis que se esté haciendo. Hay tesis que solamente llegan hasta aquí, porque lo que se pretendió hacer fue simplemente un análisis, pero ya cuando se tiene como objetivo general el elaborar, el diseñar, el formular una propuesta, sí aparece un capítulo 5, pero como les dije, cada universidad tiene sus lineamientos a seguir. Hasta aquí queda este video con este ejemplo real. Acuérdense de activar las notificaciones para próximos videos. Acuérdense de suscribirse a mi canal y darle a me gusta si les pareció interesante este video. Muchas gracias.